¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a platicar cómo se realiza una consulta en la clínica de medicina biológica. Cuando un paciente llega, lo primero que se hace es llenar una forma como esta, donde anota su nombre, apellido, quién lo recomendó, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, etcétera, etcétera. Posteriormente se le pide al paciente que llene una hoja parecida a esta que dice cuál es el motivo de consulta, o sea, se le hace una historia clínica, qué enfermedades ha padecido, qué operaciones, si existen alergias, cicatrices, qué medicamentos está tomando, qué toxinas toma como café, alcohol, cigarro, tabaco, también carne, si desea bajar de peso, su profesión, qué edad tiene, qué número de hermano es. Esto nos va a servir para luego hacer el árbol genealógico, si ha habido abortos, hermanos muertos. También vamos a analizar si ha tenido hijos, si ha tenido abortos provocados, espontáneos, etcétera. Otra de las cosas que les pido es de que qué es lo que más detesta en su vida, qué es lo que más le apasiona en su vida, el estrés más grande que ha tenido en toda su existencia, el propósito o misión de su vida. Hay pacientes que tienen 80 años y no saben por qué están en este planeta, ¿no? ¿Qué es lo que desea obtener con el tratamiento? Si conoce este tipo de terapias como la nueva medicina germánica, la terapia neural, la magnetoterapia, la bioneuroemoción, la hipnosis ericksoniana, etcétera, ¿no? Y una pregunta muy importante es, ¿cree usted que el cerebro controla todos los órganos, sistemas y células del cuerpo, incluyendo, incluyendo hasta la última bacteria, virus u hongo? Y la pregunta muy importante para mí es la que dice, ¿cree usted que los conflictos emocionales causan todas las enfermedades? Yo les explico posteriormente que desde una gripa hasta un cáncer está provocado por conflictos emocionales. También se le entrega una información sobre la medicina cuántica que proviene de la mecánica o física cuántica para que el paciente se informe un poco más de cómo funciona esta medicina. También se le entrega una hoja donde se explican todas las terapias que se manejan en la clínica de medicina biológica, personalmente yo, el doctor Jorge Coutinho, y en la parte posterior vamos a hacer toda una explicación y unas tareas que le voy a dejar de la primera a la segunda consulta, y cuando termina la consulta se le entrega una hoja como esta donde es una especie de receta con algunas indicaciones. Todo esto lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir viendo parte por parte. En la parte posterior de la receta viene lo que es la crisis curativa para que el paciente entienda que es muy diferente, a pesar de yo ser médico alópata, o sea, médico universitario, que la crisis curativa consiste en hacer que el cuerpo expulse lo que tiene que expulsar, como son diarreas, flujo de erupciones, fiebre, mal aliento, mal olor, la orina oscura, todo empieza a salir, mientras que en la otra medicina siempre se bloquea. Por eso yo le llamo medicina antiinflamatorio, antihistamínico, antivómito, antifiebre, antidolor, etcétera, ¿no? Nunca hay que cortar el síntoma, siempre hay que favorecer la expulsión de todo lo que tiene que ser expulsado. Es muy común que en la medicina alópata se crea que al cortar una diarrea, al cortar un vómito, se está curando el paciente. No es así. Obviamente como médico hay que manejar un vómito, puede haber una deshidratación o una diarrea, también puede haber una deshidratación, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, se le explica al paciente que debe de hacer dos cosas. Primero, cortar con el árbol genealógico. Esto lo voy a explicar posteriormente.
porque traemos toda una información de 14 personas, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Ya les diré cómo cortar con la información que trae del árbol genealógico. Por ejemplo, si el abuelo murió ahorcado en la revolución y el nieto que viene a consulta tiene relación con el nombre o con las fechas de nacimiento, esto se llama transgeneracional o psicogenealogía, y encontramos una relación, trae en la información inconsciente la información del abuelo que murió en la revolución ahorcado, y entonces como consecuencia, por ejemplo, puede venir con el cordón umbilical enredado, le puede no gustar usar corbata, puede tener una dermatitis, o puede ser cirujano plástico de cuello. O sea, en el transgeneracional se ve que una persona, por ejemplo, una mujer que tuvo un padre alcohólico, esa hija puede tener puros esposos alcohólicos, se divorcia y busca un hombre alcohólico, se divorcia y busca un hombre alcohólico. Eso se llama repetir. La segunda es oponerse, conoce un hombre que toma un poco de alcohol y no quiere saber nada de ese hombre. O sea, ella tiene un conflicto con el alcohol. Y la tercera es reparar, poner una institución para alcohólicos. Reparar, oponerse o repetir el conflicto que tuvo de su antepasado. Y también al final se le deja una carta de conflictos. Por ejemplo, si fue un niño deseado, esperado, programado, si los papás querían un niño o una niña, ¿qué pasó durante la gestación? Todas las emociones se transmiten durante la gestación. Si una mujer está embarazada y el padre la golpea, la insulta, la abandona, no le da dinero, o es un hombre casado, o la madre sufre un duelo porque se le murió un familiar, todas esas emociones se las va a transmitir al producto, a su bebé. Ya se nace con el 50% de la personalidad el niño que tuvo conflictos. Hay que ver qué pasó durante el parto, si sufrió abusos durante la infancia, cómo fue la relación con el papá y con la mamá durante la infancia, y va a notar todos los conflictos año por año que ha sufrido, conflictos grandes y conflictos pequeños. Desde que tuvo un accidente hasta si se le murió el perrito que tanto quería en la infancia, ¿no? También el conflicto emocional que provocó su principal enfermedad. ¿Qué emoción tuvo? Acuérdense que las emociones están aquí, que son las que van a enfermar. Nada más existe amor y miedo. ¿Cuál es la emoción que sintió cuando lo corrieron del trabajo, cuando se divorció, etcétera? Que eso le produjo su diabetes, su hipertensión arterial, etcétera. Acuérdense que debe de haber un programante que puede ser desde antes de nacer, o sea, en la panza de la mamá, y un desencadenante que puede ser en vida, o los dos conflictos en vida. O sea, si a una persona le ponen una pistola en la cabeza, se puede programar un conflicto de miedo a la muerte. Y después, en el futuro, un conflicto desencadenante. Le vuelven a poner una pistola en la cabeza y se desencadena la enfermedad. En este caso, el miedo a morir es el cáncer de pulmón. También se anotan los conflictos o estrés más intensos que ha tenido en su vida. Cuál es lo que quiere realizar dentro de 5 años, a ver si tiene ideales o está en una apatía emocional. Cuál es su pensamiento, obsesión o sueño repetitivo. Todos los sentimientos que se encuentran en la cabeza, como por ejemplo abandono, aburrido, solo. Existen como 150 sentimientos que se encuentran en la cabeza. También vamos a pedirle que anote sus creencias, porque cambiando las creencias se puede curar un paciente. Eso es muy importante, las creencias. También cómo se siente valorizado como hombre, como mujer, como
profesionista, como madre, como hijo, como esposo, emocionalmente, intelectualmente, sexualmente, a que es adicto. Muchos piensan adicto a sustancias tóxicas. No, también hay adicciones, por ejemplo, a preocuparse, a angustiarse. Eso es deporte nacional, la preocupación, a mentir, a pensar, a deprimirse, a vengarse, a sentirse víctima, a golpearse, a adicciones a la religión, al juego, a sustancias tóxicas, como decíamos, marihuana, cocaína, etcétera. Y los duelos que ha tenido, lo que ha sufrido o lo que le ha dolido en vida, para luego cortar con esa emoción del sufrimiento que tuvo. Ya que termine esta hoja en la segunda sesión, vamos a hacer un acto de psicodrama, un acto jodorowskiano de Alejandro Jodorowsky. Vamos a pedir que lo firme y, como si fuera un contrato personal con él, que le ponga un sello, que en este caso podría ser la sangre, la saliva, y vamos a pedirle que haga un hoyo para sembrar una plantita. Pero antes de eso, vamos a pedirle al paciente que sienta otra vez, que reviva la emoción que sintió, y vamos a implantarlo en el cuerpo para borrar la emoción, y luego vamos a perdonar al agresor y perdonarse a uno, a agradecer en la vida todo lo que le haya pasado, amar a la persona agresora y amarse a uno mismo, bendecir a la persona que lo agredió y a uno mismo, y luego vamos a quemar toda la hoja de conflictos para borrar del inconsciente toda la información de las emociones que ha tenido. O sea, ni el paciente ni yo podemos conectarle un teclado para cambiar la información que existe en el inconsciente. La única forma, o existen varias formas, es escribiendo y quemando su hoja. Pero también hay hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística, resentir, varias técnicas que se pueden usar para sacar la emoción. Y por último, ahí donde quemamos la hoja, vamos a sembrar una plantita. Esto es una introducción de qué es lo que se hace en una consulta. Y posteriormente, en videos subsecuentes, vamos a analizar paso por paso en qué consiste hacer todo lo que el paciente tiene que hacer para lograr curarse. Yo siempre le digo al paciente que el médico no cura nada, que el paciente es el que se cura. Y si hace bien las cosas, se va a curar. Hay buenos y malos médicos, hay buenos y malos pacientes. Por lo tanto, hay que ayudarle a acompañar al paciente en su curación. Entonces, con esto se engloba lo que es una consulta en la clínica de medicina biológica. Nos vemos en el siguiente video.